Buenas tardes, profesor. Soy Eric Pineda y junto con mi compañera Samara Herrera vamos a entregarle el cuarto parcial que nos mandó. Yo voy a hacer de la pregunta 1 a la 5, mi compañera va a hacer de la 6 a la 10. La primera pregunta dice: ¿cuáles fueron las principales limitaciones estructurales de la economía venezolana en la primera mitad del siglo XIX y cómo afectaron al sistema bancario? Algunas de las principales limitaciones fueron por lo menos la dependencia externa, ya que Venezuela, al ser un país monoproductor, como de café y cacao, monoproductor de cultivos, este ató el bienestar del país a las fluctuaciones del mercado. También mucha vulnerabilidad fiscal, ya que dependían bastante de los ingresos aduaneros para sostener al Estado y era un constante acoso para la deuda externa. Y gracias a la escasez de capital impidió la creación de un sistema bancario moderno. Ante esta situación, los diferentes emprendedores e importadores tomaron el rol de banco de préstamo, adelantando el dinero de los hacendados pero poniendo tasas de interés sumamente altas, que a la larga pues no iban a ser sustentables. Ahora la segunda pregunta, que es: ¿qué principios introdujo la Ley de Libertad de Contratos de 1834 y cuáles fueron sus consecuencias inmediatas? La Ley de Libertad de Contratos, promulgada el 10 de abril de 1834, causó varias consecuencias al país, como los aumentos de las tasas de interés hasta por encima de un 45%, lo que multiplicaba la deuda en tan solo muy pocos años. Lo que esto causaba que los usuarios de esos préstamos tuvieran que vender sus propiedades y o ser rematadas para intentar cubrir esa deuda que habían dejado. Esto fue la ruina para los hacendados, para la clase agricultora, mientras que fue algo muy próspero para los que hacían esta atrocidad, que era la gente del sector mercantil. Ahora la cuarta pregunta dice: ¿cómo impactó la crisis internacional de 1836-1837 en la economía venezolana? Esta crisis, que impactó inicialmente en Estados Unidos, tuvo unas consecuencias severas, como la caída abrupta de los precios que venían siendo bien exportados, como la del azúcar moscavado, haciendo que esas exportaciones desaparecieran. Afectó muy fuertemente las actividades comerciales locales, haciendo que gente con gran poder adquisitivo tuviera que vender e igualmente rematar sus casas. Y fue un golpe para los trabajadores del sector público, ya que en 1836 el gobierno fue incapaz de pagar el sueldo de sus empleados por al menos 10 meses. Ahora la pregunta número 5, que dice: ¿qué objetivos perseguían los proyectos tempranos de bancos agrícolas y nacionales Revenga, Briceño, Méndez, y por qué no se consolidaron? Ok, estos proyectos se pueden desglosar de la siguiente manera, comenzando por el proyecto del Banco Nacional de José Rafael Revenga de 1826, que buscaba asegurar un uso racional y de buena fe para el dinero que entraba a ese banco. Así se alentaban las industrias y el comercio interno. Además, que se proyectó como una manera de intentar ayudar con la deuda externa, proponiendo que la mitad de su capital se construyera con deudas que la República tenía de obligaciones con Europa. Pasamos con el proyecto del Banco Agrícola de Pedro Briceño Méndez, donde su principal fin era promover el crédito público para poder otorgar préstamos a los hacendados en condiciones ventajosas, así aliviando un poco la asfixia que estaba sufriendo la agricultura en ese momento. Ahora el punto de el por qué no se consolidaron. Algunas de las principales causas de por qué no se logró consolidar estos tipos de proyectos eran, por lo menos, la resistencia de los comerciantes, ya que el sector mercantil quería seguir con el negocio del préstamo directo, ya que era bastante lucrativo para las personas que tuvieran ese poder adquisitivo. También hacer un proyecto nuevo generaba mucha desconfianza, ya que se tenía la idea de que no iba a haber una estabilidad, ya que eso dependía mucho del clima político que podía ser en ese tiempo. Así que no podría generar la suficiente confianza para garantizar inversiones estables. Y como otro punto, el impacto de la crisis externa, ya que los intentos de formar estos bancos chocaron también con las crisis económicas mundiales, como las de 1825 y 1837, que paralizaron la economía y agudizaban la escasez de recursos. Hola a todos, les voy a hablar de la transformación financiera de Venezuela de 1870 a 1940.
Para comprender la Venezuela de hoy, debemos mirar hacia 1870. En ese entonces, el país no era la potencia energética que conocemos, sino una economía agroexportadora sumida en la precariedad. Imaginen un país sin una moneda única, donde cada región funcionaba casi como un compartimento estanco debido a las dificultades de transporte. Este periodo estuvo marcado por una fragilidad institucional extrema. No existía un sector capitalista sólido. Lo que había eran élites mercantiles que chocaban constantemente con el poder político. En este escenario de crisis recurrentes, se gestó la necesidad de una intervención estatal que buscara estabilizar la hacienda pública. Hoy, en este video, analizaremos esta transición fascinante, de la hegemonía de los banqueros privados a la centralización absoluta del Estado venezolano. El cambio de rumbo lo marca Antonio Guzmán Blanco, el autócrata civilizador. Tras la Guerra Federal, Guzmán inició un proyecto de modernización centralizada. Su herramienta estrella fue la Compañía de Crédito, creada en 1870. Esta no era un banco comercial común. Su función era integrar el sector mercantil más poderoso de Caracas y La Guaira a la gestión del Estado. Por primera vez, el alto comercio se vinculó directamente con la recaudación de ingresos aduaneros, que eran la fuente principal de dinero del país. La compañía de crédito actuaba como un puente, recaudaba impuestos y otorgaba anticipos monetarios al gobierno para cubrir sus gastos operativos. Aunque esto trajo cierta estabilidad, también creó una dependencia. El capital se usaba para financiar al gobierno o al comercio de corto plazo, dejando a la producción nacional y a la industria en un estancamiento total. Ahora, todo parece cambiar cuando entra en la historia Manuel Antonio Matos, y es que en 1890 la historia bancaria entra en una fase de maduración con el Banco de Venezuela. Aquí surge la figura dominante de Matos, quien durante 25 años fue el eje de las finanzas nacionales. Matos fue un estratega. Mientras el Banco de Venezuela funcionaba como auxiliar de la Tesorería Nacional, fundó el Banco Caracas para atender al sector privado. Esta relación entre el banco y el Estado fue simbiótica pero tormentosa. Bajo el gobierno de Joaquín Crespo y luego con Cipriano Castro, las tensiones llegaron al límite. Castro intentó controlar las aduanas y las finanzas de forma directa, lo que provocó que Matos liderara la famosa Revolución Libertadora contra Cipriano. Imaginen el poder de un banquero que fue capaz de armar un ejército para enfrentar al presidente. Sin embargo, para 1915, el Banco de Venezuela logró modernizarse, adaptándose justo a tiempo para el cambio de paradigma que traería el petróleo. Con la llegada de Juan Vicente Gómez y su ministro Román Cárdenas en 1915, las reglas del juego cambiaron. El Estado empezó a centralizar los ingresos petroleros y, en 1930, ocurrió un hecho sin precedentes. Venezuela canceló totalmente su deuda externa. Pero la bonanza petrolera escondía una debilidad. La banca privada no atendía las necesidades del campo ni de los obreros. Por eso, en 1928, el Estado fundó el Banco Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero. Más tarde, tras el impacto de la Gran Depresión, nació el Banco Industrial de Venezuela, en 1937. El Estado ya no solo recaudaba, ahora dirigía la economía, otorgando créditos que la banca privada consideraba demasiado riesgosos. Se estaba instalando lo que algunos historiadores llaman la mentalidad rentista, una abundancia de recursos que permitía al Estado intervenir y rescatar instituciones, disimulando las fallas estructurales del sistema. Es así como ocurre el cierre de este ciclo entre 1939 y 1940, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras. Con la creación del Banco Central de Venezuela se puso fin a la banca libre. Hasta ese momento, 6 bancos comerciales distintos emitían sus propios billetes, lo que causaba un caos en la estabilidad de la moneda. El BCB asumió la exclusividad de emitir dinero y obligó a los bancos privados a entregar sus reservas de oro. Fue un paso traumático para muchos banqueros, pero necesario para unificar el circulante y tener un prestamista de última instancia.
Así, Venezuela pasó de ser un conjunto de circuitos económicos locales a tener una autoridad monetaria nacional. Esta evolución financiera es, en el fondo, la historia de cómo intentamos transformar la riqueza fortuita del petróleo en una estructura institucional sólida, enfrentando siempre la tensión entre el interés privado y la responsabilidad pública.